Hoy vamos a realizar la optimización de la operación del generador eólico utilizando el modelo matemático y el sistema de control de corriente de inductor que diseñamos en el video pasado. Entonces el objetivo de hoy es podernos deshacer de este generador de referencias que diseñamos en el video pasado, y lo diseñamos para, en función de la velocidad del eje que nos imponía la turbina del generador en el eje del generador, generábamos la corriente de referencia, y esta corriente de referencia la teníamos que precalcular. Y ese era uno de los principales problemas que identificamos en esta estructura del sistema eólico. Porque si bien es muy sencillo, ya que pues, podemos observar que todo lo que hacemos es medir la corriente del inductor, la comparamos con una corriente de referencia, pasa por un controlador de corriente, de ahí el PWM, o sea, es una estructura muy sencilla de un solo lazo. Para generar esa corriente de referencia óptima, es decir, la corriente óptima que va a pasar por el inductor, necesitamos un generador de referencias, porque dependiendo de esta corriente va a cambiar la tensión de operación, y como cambia la tensión de operación, cambia la corriente del generador, y por lo tanto nos movemos de esa condición óptima que queremos obtener. Entonces el principal inconveniente de esta estructura es que requerimos un trabajo previo. Necesitamos un trabajo previo para poder generar este bloque de generador de referencias, esa relación entre velocidad y corriente óptima. Es decir, vamos a necesitar un trabajo de laboratorio previo antes de poner el generador en operación. Y además eso tiene otro inconveniente, y es que si el generador, a través del tiempo de uso, tanto el generador como la turbina empiezan a envejecer, entonces estos corrientes óptimas seguramente empezarán a cambiar. Porque, por ejemplo, inclusive el convertidor, si el convertidor empieza, por el uso, ¿cierto? Empieza a envejecer, se empieza a deteriorar un poco su inductor, empieza, por ejemplo, a incrementarse la resistencia de pérdidas debido al envejecimiento. Asimismo, en el generador empieza a tener una resistencia Thevenin ligeramente más alta, por ejemplo, por el envejecimiento. Entonces, este generador de referencias tendrá que actualizarse para siempre poder estar en ese punto óptimo de operación para la corriente ideal del inductor que extraiga la máxima potencia del generador. Es decir, cada cierto tiempo deberíamos de hacer una reparametrización del sistema eólico, y eso genera una gran cantidad de costos, porque no solamente se requiere un personal especializado y un equipo especializado, además de una estructura para poder subir hasta la turbina y hacer las pruebas de parametrización. Y además de eso, un sistema de seguridad para poder hacer bien ese trabajo de una forma segura para los operarios. Además, durante ese tiempo la turbina estará fuera de operación, es decir, durante ese tiempo no producirá energía eléctrica. Es por eso que lo ideal es tener un sistema que automáticamente esté generando esa referencia de una forma óptima. Es decir, que automáticamente, de alguna manera, esté buscando siempre esa corriente óptima de operación, o ese punto de trabajo óptimo de operación, porque si bien aquí lo hemos hecho en corriente, también se puede hacer en voltaje, porque ustedes, si recuerdan, realmente lo que describe al sistema de generación turbina-generador esencialmente son unas curvas de tensión corriente. Vamos a deshacernos de este generador de referencia y a colocar allí un sistema automático de gestión que se encargue siempre de buscar el punto de máxima potencia del sistema eólico, independiente del nivel de viento que tenga e independiente del nivel de carga y del nivel de envejecimiento del sistema, de forma que no se requerirá esta parametrización. Bueno, recordemos, aquí tenemos nuestro archivo de MATLAB, el cual lo que hace es que nos genera las curvas de corriente-voltaje y de corriente-potencia, y nos describe ese perfil óptimo de operación, que era este que tenemos acá, y aquí teníamos el Thevenin que usamos para el diseño del controlador, y encontramos que estas eran las corrientes óptimas de operación y estas eran las potencias de máxima generación, es decir, la máxima potencia de generación. Aquí tenemos el archivo que diseñamos en el video anterior, donde teníamos nuestro modelo funcional del generador, nuestro convertidor con su batería, que eran 96 volts, el controlador de corriente, el generador de referencias, que si recuerdan era esencialmente un sistema que interpola la corriente de referencia con respecto a
la velocidad del eje, la velocidad del eje. Y aquí, por ejemplo, tenemos un cambio, tenemos que inicialmente estamos a 1000 RPM y luego pasamos a 800 RPM. Y lo que sucede es que la corriente de referencia cambia para ajustarla a ese valor óptimo de operación. Y observamos que tenemos esta simulación que está acá, donde observamos que la corriente de referencia cambia porque aquí estamos a 1000 RPM, aquí a 800 RPM, y eso genera un cambio en la tensión del generador, un cambio en la corriente, pero la potencia siempre se encuentra alrededor del punto de máxima operación, es el punto de máxima potencia, lo cual es lo que buscamos, ¿no? Es lo ideal. Nosotros buscamos que así sea, que tengamos esa operación de esa forma adecuada. Bueno, entonces ya que tenemos esto claro, miremos qué es lo que tenemos nosotros que generar para poder llegar a ese punto de máxima potencia. Entonces, uno de los problemas que tenemos al hacer este sistema y querer conectar este sistema, por ejemplo, a un algoritmo de optimización parecido al que usamos para el sistema fotovoltaico, es que cambios bruscos en la corriente pueden generar distorsiones susceptibles en la tensión. Es decir, si se genera un cambio brusco en la velocidad del viento, pues se va a generar un cambio brusco en la corriente que sale del generador, porque como vemos ahora en las curvas, simplemente si cambia la velocidad del viento, cambiamos de curva tensión-corriente, por lo tanto vamos a tener un cambio brusco en la corriente. Pero si esta corriente no cambia a la misma velocidad, por ejemplo, debido a que se está imponiendo con un perturb and observe, ¿cierto? Por un controlador perturbar y observar, que tiene un periodo lento de perturbación, como lo vimos para el sistema fotovoltaico, entonces podemos tener aquí una imposición de corriente que genere una corriente por el MOSFET mayor que la corriente que sale del generador. Y entonces al tener una corriente por aquí mayor a una corriente por acá, lo que vamos a tener es que esa diferencia de corriente tendrá que salir del condensador y por lo tanto la tensión del condensador se reducirá drásticamente en un instante, porque esencialmente el condensador integrará esa diferencia de corriente. Y entonces lo que generará es que la tensión del generador se deprima susceptiblemente. Y entonces vamos a tener una oscilación generada por la solicitud de corriente fija del convertidor y la oscilación entre la oscilación de corriente que se genera por el cambio en la velocidad y la oscilación de voltaje que se genera por ese cambio de corriente. Entonces se genera un sistema básicamente oscilatorio que puede llegar a ser inestable. Entonces, para evitar ese problema, lo mejor es regular la tensión del generador en este caso, porque si imponemos una tensión fija aquí, pues lo que sucederá, o una tensión regulada aquí, lo que sucederá es que la corriente que solicita este MOSFET cambiará dinámicamente de acuerdo a la referencia que tengamos acá, independiente del valor de esta corriente. Es decir, si la tensión de aquí deberá estar fija, lo que significa es que la corriente que va a pedir este MOSFET será la misma corriente del generador. Y entonces no tendremos esa oscilación porque no se tendrá esa competencia entre la corriente que produce el generador y la corriente máxima que se le puede pedir al convertidor. Entonces, debido a eso, la mejor estrategia es que hagamos también un control de tensión en las terminales del generador. Entonces ya nuestro objetivo es eliminar ese generador de referencias de corriente y ya lo que vamos a querer nosotros tener es una medición de la tensión, la vamos a comparar con una tensión de referencia que luego veremos que esa tensión de referencia la va a generar un algoritmo de optimización y vamos a diseñar un controlador de voltaje y ese controlador de voltaje será el encargado de producir esa referencia de corriente. Es decir, vamos a tener un control en cascada similar al que teníamos cuando controlamos, por ejemplo, la tensión a la salida del convertidor boost. Entonces nos vamos a servir de esto que ya tenemos y vamos a diseñar este sistema de control. Entonces, para poder diseñar el sistema de control, lo primero que necesitamos es un modelo matemático reformulado de este sistema. Tenemos
nuestro condensador de entrada, que es un condensador real, por eso está formado por por un condensador ideal y una resistencia. Y aquí ya, esta parte de acá es nuestro convertidor controlado. Entonces ya nosotros no vamos a actuar sobre U ni sobre D, porque de eso se encarga este controlador que tenemos acá. De hecho, sabemos que la salida del controlador de corriente es el ciclo de trabajo y la salida del PWM es la señal U que actúa sobre el MOSFET. Entonces lo que tenemos aquí ya esencialmente es un sistema de control que nos impone una corriente definida en el MOSFET. Y sabemos que esa corriente es D por IL. Voy a colocarlo en minúscula IL, D por IL. Y como es una fuente de corriente en serie entre las dos partes del circuito, aísla esas dos partes del circuito. Y vemos que esa IL no es cualquier valor, porque esa IL queda completamente regulada por esta referencia. Por lo tanto, esto es D por IR, donde IR es esta corriente de referencia que la vamos a generar con el controlador de voltaje que queremos diseñar. Entonces, ya lo que vemos es que para regular esta tensión del generador, teniendo en cuenta que esto es VC, que esto es RC y que esto es IC, pues lo que vamos a tener que hacer es diseñar un controlador de voltaje, que es el que tenemos acá. Y ese controlador de voltaje lo que va a hacer es generar esa corriente de referencia que necesitamos para realizar ese control. Es decir, es esencialmente este lazo que tenemos acá, porque esta parte que tenemos aquí es la que queda modelada con esa fuente de corriente que tiene una ganancia D. Esa fuente de corriente tiene una ganancia D y su entrada es IR. Entonces ahora ya lo que debemos hacer esencialmente es modelar este sistema. Entonces para modelar este sistema, realmente todo lo que debemos hacer es aplicar las leyes de Kirchhoff. Pero lo que vamos a hacer acá es utilizar nuevamente la representación en espacio de estados para representar este sistema, ya que es un poco grande, un poco complejo. Aquí tengo unas ecuaciones que debemos recordar que vienen del análisis que hicimos anteriormente, en que esencialmente la tensión del generador es VC más IC por RC, pues por la ley de Kirchhoff, y G, que es la corriente que sale del generador, es decir, la corriente por esta resistencia no será más que V o C menos VG sobre esta resistencia, y lo que hacemos ya es reemplazar este valor de VG aquí y nos queda esa descripción de la corriente del generador. Entonces ya lo que sigue a realizar es que hagamos el análisis de este sistema para poder encontrar las ecuaciones. Entonces procedamos. Esencialmente aquí tenemos una única ecuación diferencial, tenemos un único espacio de estados o un único estado. Es decir, nuestro estado para este caso es VC, porque no tenemos ninguna otra variable que típicamente calculamos como estado, es decir, no tenemos corrientes en inductores porque eso ya está regulado, ya la corriente de inductor de hecho es una entrada porque es algo controlado, y lo único que tenemos oscilatorio o dinámico en este caso es la tensión del condensador. Las entradas de este sistema pues serán las variables que yo regulo, que para este caso es la corriente de referencia, porque es la que va a definir este controlador, y las fuentes que tengamos, que es B o C para este caso. Entonces este es nuestro vector de estados. Y nuestra salida, lo que queremos nosotros controlar, pues es el voltaje del generador. Este voltaje del generador. Entonces mire que no vamos a controlar la tensión en el condensador, sino que vamos a controlar la tensión en el generador. Bueno, entonces escribamos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, pues que es la que nos describe las derivadas de nuestros estados, solo es una, que para este caso es C de VC de T
que es igual a la corriente del condensador, y es igual a... Entonces miremos a qué vale la corriente del condensador. Pues es igual a la corriente del generador menos la corriente que sale de ese nodo. Entonces la corriente del generador menos D por IR. Esa es nuestra ecuación diferencial. Y ya lo que podemos hacer es reemplazar esta corriente del generador por ese valor que ya teníamos. Entonces tenemos que la corriente del condensador es corriente del generador, que es VOC menos BC menos ICRC sobre RTH menos D por IR. Entonces ya tenemos corriente del condensador en ambas partes de la ecuación. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos para el análisis del sistema inicial, es decir, llevar y concentrar toda la corriente del condensador en un único punto. Entonces nos queda que RTH por IC será igual a VOC menos BC menos ICRC menos D por RTH por IR, porque multiplicamos a ambos lados por RTH. Entonces concentramos IC al lado de acá. Entonces nos queda IC factor de RTH más RC igual a VOC menos BC menos D por RTH por IR. Y entonces ya nos queda que C de VC de T, que es igual a esa corriente del condensador, es VOC menos BC menos D por RTH por IR sobre RTH más RC. Esa será la ecuación diferencial de nuestro sistema. Y entonces, pues esa será esencialmente F1, la única función que tendremos que usar para encontrar los jacobianos de este sistema. También tenemos que la tensión de salida, escribámosla de una vez, nuestra tensión es IC por RC más VC, teniendo en cuenta que esta corriente del condensador, pues es esta corriente del condensador, ¿no? Es decir, cuando vamos a calcular los jacobianos C y D, pues tendremos que tener en cuenta que cuando vamos a derivar IC, pues lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión que tenemos acá. Y entonces ya procedemos a calcular los jacobianos de este nuevo sistema. Entonces miremos el jacobiano A. Entonces tendremos derivada parcial de F1, la única que tenemos, con respecto al primer estado, que es el único que tenemos. Entonces tendremos derivada parcial de esto con respecto a C. Entonces será, si es con respecto a VC, será menos 1 sobre RTH más RC. Y tenemos que recordar que hay que pasar este C para que quede dividiendo. Entonces nos queda menos 1 sobre C RTH más RC. Ahora procesemos o hagamos lo mismo con la matriz B, que es la derivada parcial de la ecuación diferencial con respecto a las entradas. Entonces nos queda, derivada parcial de F1 con respecto a IR. Entonces vemos que IR efectivamente está. Entonces nos queda menos D por RTH sobre RTH más RC por C. Entonces C por RTH más RC. Y con eso tenemos el primer factor de B. Ahora el segundo factor de B será la derivada parcial de la ecuación diferencial con respecto a la segunda entrada, que es VOC. Entonces lo que nos da es 1 sobre RTH más RC multiplicando además por C. Y entonces ya con eso tenemos la matriz B completa. Ahora sigue la matriz C. Entonces
tenemos una salida y tenemos un estado. Tenemos una salida y tenemos un estado, así que pues, será un único valor. Entonces, calculamos derivada parcial de la salida con respecto a VC. Entonces vemos que aquí hay un 1, porque queda VC con respecto a VC, entonces nos queda 1. Ya de entrada este término es 1. Y luego tenemos que derivar ese término, ICRC. Entonces miramos si IC depende de VC, sí depende, así que nos queda RC, pues puede ser más o menos, todavía no sabemos, nos queda RC multiplicado por, sabemos que nos va a tocar dividir por RTH más RC y nos queda derivada parcial de esto con respecto a VC, nos queda menos 1, entonces quedará así, ¿no? Quedará menos RC sobre, a ver, es con respecto a, sí, RC menos RC sobre RC más RTH. Listo. Entonces ya con eso tenemos la expresión de la matriz C, que es la que nos da el jacobiano de la salida con respecto a los estados. Y ya nos falta la matriz D, que la podemos hacer por acá. Lo que nos dice es, nos representa el jacobiano de la salida con respecto a las entradas, es decir, con respecto a IR y a VC. Tenemos una salida, tenemos dos entradas, así que tendremos dos elementos en este vector que tenemos acá. Entonces será derivada parcial de VG con respecto a IR. Entonces, pues esta derivada con respecto a IR nos dará 0, porque sabemos que los estados y las entradas son linealmente independientes, entonces nos queda solamente la derivada de este término. Si es que ese término depende de IR, que si lo hace, entonces nos queda RC sobre RTH más RC y nos queda por RTH y por D negativo, o sea, menos RTH y D. Entonces ese será el primer término con respecto a las entradas. Y el segundo término, que es la derivada parcial de esto con respecto a B o C, entonces vemos que con respecto a B o C, pues la derivada de BC es 0, que son linealmente independientes, y miramos si C depende de B o C, y si depende. Por lo tanto, queda RC sobre RTH más RC, y nos queda multiplicado por 1. Y entonces ya con eso tenemos el último término de la matriz D. Y este ya es nuestro sistema en espacio de estados que nos describe el comportamiento de la tensión en las terminales del generador con respecto a la corriente de referencia que le vamos a imponer. Es decir, nos describe esta tensión de acá con respecto a esta corriente que está aquí. Y ese es el modelo que necesitamos para poder calcular el controlador de voltaje. Entonces aquí, en este archivo, lo primero que vamos a hacer es analizar el ancho de banda para el cual ese modelo que tenemos en el tablero es válido. Entonces para eso lo primero que hacemos es calcular el gráfico de Bode del sistema realimentado en corriente, de forma que podamos observar ese sistema realimentado en corriente hasta donde nos asegura un comportamiento prácticamente de fuente de corriente en el inductor. Entonces para ello hacemos el gráfico de Bode y nos damos cuenta que aproximadamente hasta 2 kHz más o menos, que es este punto, son esos puntos que estoy marcando aquí, aproximadamente hasta aquí, hasta 2 kHz, nuestro sistema nos asegura una relación 1 a 1 entre la referencia y la salida, es decir, entre la referencia y el control de corriente. Es decir, hasta allí podemos prácticamente considerar que nuestro sistema se comporta como una fuente de corriente, es decir, 2 kHz. Con lo cual, entonces nos queda escribir por aquí que el ancho de banda de este sistema, escribámoslo acá, el ancho de banda de lazo cerrado debe ser menor o igual a 2 kHz. El ancho de banda de voltaje, pongámosle así entre paréntesis, para tenerlo claro. Ese ancho de banda de voltaje debe ser
como máximo 2 kHz. Entonces con eso ya tenemos una referencia para diseñar el controlador de la corriente, de la tensión del generador. Entonces ya con eso, ya teniendo eso claro, aquí tenemos el modelo, aquí tenemos nuestro modelo, entonces verifiquemos que sí corresponde a lo que está en el tablero. Y ya con eso podemos hacer el mismo procedimiento que realizamos siempre para encontrar las funciones de transferencia, que son construir el sistema lineal, construir las funciones de transferencia. Obviamente vamos a tener dos funciones de transferencia porque tenemos dos entradas. La primera será con respecto a la corriente de referencia y la segunda será con respecto al voltaje de circuito abierto. Y de una vez voy a colocar aquí una función para que nos muestre la estructura polo cero de esta función de transferencia para mirar si tiene ceros, si son de fase no mínima o no. Entonces lo corremos y esperamos el resultado acá. Entonces aquí tenemos, esta es nuestra función de transferencia que nos describe cómo cambia la tensión en el generador con respecto a la corriente de referencia. Vemos que tiene una ganancia negativa, de hecho cuando la convertimos a estructura ZPK o a nomenclatura ZPK, pues observamos que sí tiene un 0, pero ese 0 está en el semiplano izquierdo, es decir, no es una función de fase no mínima, con lo cual podemos hacer un control directo tipo PI o PID. Lo que sí observamos es que tiene una ganancia negativa. Y recordamos que cuando se tiene una ganancia negativa, pues lo que tenemos que hacer es imponer un valor negativo en el controlador. Tenemos que imponer un valor negativo en el controlador. Muy bien. Y tenemos también que tiene un polo, ¿no? Un polo también en la parte estable. Entonces ya lo siguiente que debemos hacer es diseñar nuestro controlador. Entonces para ello vamos a llamar a SisoTool con el argumento de esa función de transferencia. Entonces aquí tenemos ya nuestra representación. Entonces nuevamente colocamos nuestro bode de lazo cerrado, es decir, desde R hasta Y, que es este que está aquí, desde R hasta Y. Observamos que así, solamente con una realimentación negativa, vemos que el sistema es inestable. Recordamos que eso se debe a que tenemos una función de transferencia negativa, entonces pues lo que tenemos que hacer es colocar el controlador también negativo o con ganancia negativa. Y al hacer eso ya podemos observar que tenemos un sistema estable, debido a que ya ese factor negativo, ese -1 que le estamos imponiendo al controlador, lo que hace es compensar esa ganancia negativa de nuestro sistema. Entonces vamos a colocar como criterio de diseño pues los 2 kHz máximos. Vamos a colocar que ese es el ancho de banda máximo que podemos tener. Es decir, será este punto máximo. Y para este caso quiero que hagamos algo diferente. No vamos a definir el criterio de desempeño de los polos que vamos a poner acá. No los vamos a definir en función del amortiguamiento, sino que lo vamos a definir en función del tiempo de estabilización. Vamos a querer, por ejemplo, un tiempo de estabilización de 2 milisegundos. Eso es lo que vamos a querer. Y claro, vamos a imponer aquí nuestro tiempo de estabilización de 2 milisegundos, pero siempre el ancho de banda del sistema tendrá que estar por debajo de estos 2 kHz. Si cuando imponemos aquí los 2 milisegundos estamos por encima de los 2 kHz, entonces nos toca incrementar ese tiempo de estabilización, es decir, hacer menos restrictivo ese parámetro, de forma que siempre estemos dentro del rango de validez del ancho de banda. Podemos ver que, podemos imponerlo, pero aún así, en este momento, lo que vemos es que tenemos un error de estado estacionario, porque mire que cuando tenemos una respuesta al escalón, nuestra respuesta o nuestra salida no es 1. Eso se debe, pues lógicamente, a que no tenemos ningún integrador puesto aquí en nuestro sistema. Entonces adicionémosle un integrador. Y podemos ver que ya con ese integrador tenemos polos complejos conjugados y observamos que podemos movernos y estar por encima o por debajo de este ancho de banda. Miremos cómo nos dará el tiempo de estabilización. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un setting time de 2 milisegundos, es este, y nos da allí particularmente.
Y observe, si nosotros nos movemos y ubicamos los polos de forma que ese tiempo de estabilización sea aproximadamente esos 2 milisegundos, observamos que estamos dentro del ancho de banda. Entonces, aun cuando tenemos un sistema que oscila en tensión ligeramente, pues estamos dentro del ancho de banda y cumplimos nuestro amortiguamiento. Y observe, este controlador no es un PI, tampoco es un PID, es un controlador integral, es un controlador integrador puro. Entonces probemos este sistema. Este ejercicio lo hago intencionalmente de esta manera para que ustedes vean que no necesariamente tenemos que usar siempre un PI o un PID. Por ejemplo, en este caso podemos usar un controlador puramente integral, es decir, solamente un integrador con una ganancia, obviamente negativa. Y con eso cumplimos el ancho de banda. Mire que estamos prácticamente en los 2 kHz, un poquito antes, pero cumplimos ese tiempo de estabilización de los 2 milisegundos. Para este ejemplo decidimos priorizar el tiempo de estabilización, ya que para el diseño del sistema de optimización, es decir, del Perturb and Observe que vamos a hacer ahora, siempre se tiene que tener definido y claro cuál es el tiempo de estabilización de la variable que se va a controlar. Entonces, para el sistema fotovoltaico, nosotros impusimos unos tiempos de perturbación para el Perturb and Observe arbitrarios, ¿cierto? En realidad eso hay que calcularlo usando algunos criterios. Entonces el criterio más típico es que el tiempo de perturbación del Perturb and Observe siempre tiene que ser mayor al tiempo de estabilización de la variable que se desea controlar. Es por eso que en este caso quiero hacer este ejemplo con esa premisa, priorizando el tiempo de estabilización, porque es realmente lo que nos va a definir si el Perturb and Observe, que es el que va a estar buscando ese voltaje de referencia óptimo, se comporta bien o no. Bueno, entonces miremos este controlador, bueno, es este que está aquí. Esencialmente es esta ganancia, que la podemos poner aquí. A ver, la pongo aquí. Esta es la ganancia. Y ya lo volvemos a correr. Y lo que obtenemos es ya cuál es la ganancia que debemos imponerle al integrador de PSIM, de nuestro controlador. Bueno, entonces lo que vemos ahí en nuestro diseño del controlador es que aquí lo que vamos a tener es una ganancia que afecta la integral de ese error y ya va a estar. Es decir, esto aquí no es más que menos K sobre S. Que vemos que debe ser negativa para compensar el menos de nuestro sistema, de nuestra planta, pero esencialmente mire que es un integrador. Es algo muy fácil de implementar en amplificadores operacionales y ya está. Ahora, ya a nivel de PSIM, lo que tenemos que recordar es que será menos 1 sobre TIS, porque PSIM, este controlador no lo describe en función de una ganancia, sino en función de un tiempo integral. Es decir, básicamente es una ganancia que está en el denominador. Entonces ya todo lo que tenemos que hacer es implementar este lazo que tenemos aquí, o para verlo ya más claro, este lazo que tenemos aquí, implementamos este lazo, y parametrizamos ese integrador esencialmente con el factor que acabamos de encontrar en nuestro diseño. Entonces procedamos a hacer eso. Entonces lo que hago es que desconecto este generador de referencias, que ya no lo vamos a utilizar. De hecho lo puedo deshabilitar y habilito esta parte que tenemos acá, que ya la tengo lista, que es la parte de control de voltaje. Entonces, por ahora, sabemos que la corriente de estado estacionario son 11 amperes, por eso lo pongo allí. Y el voltaje de estado estacionario, recordemos que son 82.54 volts, que eso los tenemos acá. Vamos a revisarlos. 82.54 volts y la corriente de estado estacionario, si recordamos, son 11 amperes, que son estas que están aquí. Entonces es por eso que tenemos el sistema configurado de esta manera. Y ya lo que nos resta es este integrador, colocarle el valor que obtuvimos en nuestro diseño, que es este que está aquí. Ya está. Entonces mire que en este caso particular nuestro controlador es un integrador puro. Y simulemos, en este caso voy a simular nuevamente sin ninguna perturbación, para que miremos qué tal funciona nuestro sistema de control de voltaje. Entonces aquí en VG podemos poner el voltaje de referencia.
y observamos que bueno, la tensión está de acuerdo al voltaje de referencia y obviamente la corriente está de acuerdo a la corriente de referencia. Obviamente aquí no tenemos el punto de máxima potencia porque hay que ajustarlo y eso es lo que vamos a hacer de forma dinámica. Entonces, si observamos, lo que tenemos es, aquí tenemos el voltaje de referencia, que esencialmente es esta señal que llega por aquí. Aquí tenemos un sumador, un restador que nos compara ese voltaje de referencia con el voltaje del generador, que esencialmente es esta línea que tenemos aquí, que es la medida del voltaje del generador para hacer la resta. Luego tenemos nuestro controlador integral, que es este que tenemos aquí, el cual ya genera este voltaje de referencia, que es este que tenemos aquí. Este sumador que tenemos acá, junto con 11 amperes, lo que hace es ubicar este controlador siempre alrededor de ese punto inicial en el que diseñamos, ¿no? Ese punto inicial en el que diseñamos, así como aquí siempre tenemos una sumatoria, como lo podemos observar ahí, con respecto al valor de estado estacionario del ciclo de trabajo. Entonces, lo mismo que tenemos ahí. Entonces, ya con eso, lo que tenemos acá es una simulación donde observamos que el sistema funciona adecuadamente. Y si funciona bien, pongamos ahora sí esta perturbación, si funciona bien, pues cuando yo le solicito al controlador que haga un cambio en la referencia del voltaje del generador, pues lo debe hacer y lo debe seguir, que es exactamente esto que observamos aquí. Observe, pasamos de una referencia de 82.54 volts más o menos a 87.54 y efectivamente el voltaje del generador siguió de una manera adecuada la referencia y obviamente eso se ve también en que la corriente del inductor sigue la referencia que impone el controlador de voltaje. De hecho, aquí lo que vimos es que al hacer ese cambio, pues nos acercamos un poco más allá de la potencia. Bueno, entonces ahí lo que ya tenemos es un sistema que hace un control adecuado del voltaje del generador. Es decir, ya de esta manera tenemos un sistema que nos regula el voltaje del generador de una manera adecuada. Lo siguiente es diseñar el controlador Perturb and Observe para ese sistema. Entonces volvemos a esta gráfica que tenemos acá y lo que observamos es que la forma de onda de esa gráfica es básicamente la misma que la forma de onda de potencia de un sistema fotovoltaico. Entonces, eso lo que nos dice, lo que podemos ver con eso es lo siguiente. Es que podemos aplicar exactamente el mismo algoritmo que aplicamos para el sistema fotovoltaico, porque tenemos aquí un sistema, vamos a tener las dos gráficas, las voy a dibujar, corriente, para este caso es potencia, para este caso es tensión. Entonces lo que vemos es que la potencia es de esta forma y el voltaje con respecto a la corriente es de esta forma. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, si incrementamos tensión en un sentido, si incrementamos, lo que hacemos es decrementar tensión, lo que hacemos es movernos de este punto que está acá a este punto que está acá, por ejemplo, o a este punto que está acá. Lo que sucede es que nos incrementamos en corriente. Ahora, si incrementamos en corriente, pues nos incrementamos en potencia. Es decir, ejecutar esas perturbaciones en voltaje son equivalentes a ejecutar perturbaciones en corriente. Y al ejecutar esas perturbaciones en corriente, ejecutamos la perturbación en potencia. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es diseñar un controlador de máxima potencia que lo que va a hacer es medir la corriente del generador, la tensión del generador, las va a multiplicar, con lo cual va a obtener la potencia del generador. Y esa potencia la vamos a pasar por un controlador Perturb and Observe. Perturbar y observar. Es decir, va a medir la potencia y se va a encargar de generar ese voltaje de referencia que siempre busque llegar a este punto de máxima potencia. Vamos a saber que después de que llegue se va a quedar oscilando alrededor de ese punto de máxima potencia en 3 puntos. Uno a la izquierda del punto de máxima potencia, uno a la derecha del punto de máxima potencia y uno muy cercano o idealmente justo en el punto de máxima potencia.
Y lo vamos a hacer a través del voltaje, es decir, vamos a perturbar esta variable de aquí, que lo que hace es perturbar esta variable de acá, la corriente, y al perturbar esa corriente, pues va a perturbar la potencia y nuestro objetivo es que siempre llegue al punto de máxima potencia. Y lo que sí tenemos claro es que debe perturbar cada cierto tiempo y ese tiempo siempre debe ser mayor o igual al tiempo que se demora en estabilizarse la tensión. Porque para poder medir esa potencia y saber que esa potencia sí está cambiando en el sentido adecuado, es decir, sí se está incrementando, pues hay que esperar a que toda la tensión se estabilice. Es decir, el tiempo en el que voy a perturbar esta variable debe ser mayor o igual al tiempo en que se demora en estabilizarse esa variable que estoy perturbando. Entonces, nosotros definimos un tiempo de estabilización de 2 milisegundos. Entonces, digamos, para darle un margen de seguridad, vamos a definir que el tiempo de perturbación para este Perturban Observe será, por ejemplo, de 4 milisegundos. Miremoslo en la simulación. Entonces, vamos ya a desactivar o a quitar esto de acá y vamos a conectar el Perturban Observe, que es el mismo algoritmo que vimos en el ejemplo del sistema fotovoltaico. Entonces observe, estamos midiendo la tensión, estamos midiendo la corriente, que son estas dos medidas que tenemos acá, la medida de tensión, la medida de corriente. Internamente el Perturban Observe las multiplica y me genera el voltaje de referencia, que es este voltaje de referencia que tenemos aquí. Entonces podemos volver a mirar el algoritmo, que realmente es muy sencillo. Si ustedes lo comparan con el que utilizamos para el sistema fotovoltaico, es exactamente el mismo. De hecho, las variables son exactamente las mismas, no he cambiado prácticamente nada. Lo que cambié fue, de hecho, mire, hice una perturbación inicial, el tiempo de perturbación lo voy a definir es a 2 milisegundos, no a 4. O sea, lo dejé justo en el tiempo de estabilización. Y el tamaño de la perturbación sí es 2 volts. Dejémoslo en 4 milisegundos. Dejémoslo en 4 milisegundos, que me parece más conservador, ya que ahí seguramente ya estará estable la tensión del generador. Lo único es que arrancamos desde un voltaje inicial de 82.54, que es el voltaje de estado estacionario. Del resto es exactamente el mismo algoritmo. Entonces por ahora vamos a dejarlo como 4 milisegundos del periodo. Siempre acordémonos de verificar si el código está correcto, ahí el código no tiene ningún problema de compilación, y entonces corrámoslo y miremos la simulación que nos provee, ¿no? En este caso no tenemos ningún cambio en la velocidad del eje, y lo que sí podemos observar es que tenemos una perturbación persistente, que es lo que nosotros queremos tener. Si ustedes observan, son básicamente los 3 puntos alrededor del punto de máxima potencia. Es decir, que si hay un cambio en la velocidad del eje, se genera también un cambio en la referencia de tensión y se persigue el punto de máxima potencia. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos en 1200 RPM y luego pasamos a 1000 RPM, eso lo vamos a mirar, y debemos ver que el sistema debe cambiar su forma su tensión de operación y su corriente de operación, y por lo tanto su potencia en el generador. Aquí podemos ver que el sistema funciona adecuadamente. Entonces observe, aquí en esta primera parte estamos en 1200 RPM, entonces mire que el sistema poco a poco se va llegando hasta la tensión operación óptima de ese valor, que son más o menos 100, un poquito más de 100 volts. Miremos la gráfica, nos dice que para 1200 el punto óptimo de operación es cerca a 100 volts, que es este punto que tenemos aquí, sí, un poquito más de 100 volts, este que está acá, de hecho, aquí podemos ver el valor. Bueno, no, 100 volts, son 100 volts, que es exactamente lo que él hace aquí, perseguir hasta llegar a ese punto de operación de 100 volts. Aquí lo que sucedió fue que hubo un cambio en la velocidad del eje, y entonces pasamos de 1200 a 1000 RPM, es decir, tiene que pasar de esa operación óptima, que son 100 volts, a una operación óptima de aproximadamente 78 volts, que eso es lo que él hace aquí. Lo que hace es reducir la tensión hasta llegar a este punto de aquí, que es
aproximadamente ese valor, ¿no? Aproximadamente ese valor de máxima potencia, y de hecho lo podemos ver aquí en la gráfica de potencia. Inicialmente aquí vemos que persiguió y llegó hasta ese punto óptimo de operación con la máxima potencia. Aquí en esta zona, en 80 milisegundos, hubo el cambio en la velocidad del eje, lo cual, como un cambio instantáneo, él inicialmente estaba en este punto de operación y cambiamos a 1000. Entonces lo que sucedió fue que se movió porque se quedó en la misma tensión, se movió y quedó en este punto, aproximadamente aquí, en este punto, y claro, luego entonces ya tuvo que perseguir poco a poco esa tensión, reducirse hasta llegar a este punto, que es exactamente lo que hizo aquí. Observe, estaba en ese punto y redujo la tensión hasta llegar a ese punto óptimo, y lo que vemos es que la potencia se incrementa hasta poder llegar a ese punto de máxima potencia. Es decir, aquí podemos observar que ya no necesitamos esta tabla de actualización automática de la referencia, porque para esta tabla, como dijimos anteriormente, necesitamos una parametrización previa. En cambio, ya lo que tenemos es este algoritmo de optimización que lo que hace es siempre estar buscando ese punto de máxima potencia. Podemos hacer otro ejemplo, por ejemplo desde 1000 hasta 800, y ver cómo funciona. Es decir, este algoritmo de optimización que tenemos aquí está haciendo el mismo trabajo de este generador de referencias, pero de forma automática, es decir, sin requerir una parametrización previa de la operación del sistema. Y entonces observe, aquí nuevamente vemos que nuestro sistema inicialmente está operando en el punto óptimo para 1000 RPM. Aquí hubo un cambio que pasó de 1000 RPM a 800 RPM, es decir, se redujo la velocidad del viento, que a su vez redujo la velocidad del eje, y lo que sucedió fue que inmediatamente cae la potencia, claro, porque estábamos inicialmente operando aquí en 1000 RPM, o sea, en este punto estábamos operando aproximadamente en 78, 80 volts más o menos, y cuando cambió la velocidad del eje, lo que sucedió fue que cambiamos de curva y nos quedamos a esa misma tensión, es decir, nos quedamos aproximadamente en este punto, a los mismos 80 o más o menos 80 volts, y lo que tiene que hacer el perturbador observer es bajar en tensión hasta llegar a este punto óptimo, más o menos aquí a 60 y algo volts, que fue lo que hizo acá. Estaba allí y lógicamente fue bajando hasta que llegó a ese punto óptimo. Y vemos que es el punto óptimo porque observamos que la potencia que produce el generador converge con la potencia máxima que puede producir el generador, que nosotros ya parametrizamos. Entonces aquí observamos que con este sistema que diseñamos ya no es necesario tener una parametrización previa del sistema eólico. Ya no tenemos que parametrizar previamente el generador, el convertidor, la turbina, para saber cuáles son las corrientes de inductor óptimas, porque ya este algoritmo de optimización se encarga de eso. Pero para que tenga una operación estable, lo que hicimos fue hacer un controlador de voltaje, y que es un controlador muy sencillo, porque mire que esencialmente es un integrador. Y entonces, con esto que implementamos hoy, ya nos podemos deshacer del sensor de velocidad que teníamos que tener para la aplicación anterior. Porque en la solución anterior, si recuerdan, necesitamos un sensor de velocidad en el eje que nos midiera esa velocidad para que con esa velocidad y la lookup table que teníamos para corriente óptima del inductor, generar esa referencia. Es decir, requeríamos un sensor adicional para poder hacer ese trabajo. En cambio, en este caso, ya no necesitamos el sensor de velocidad. Lo que sí necesitamos es un sensor adicional de corriente, porque tenemos que medir la corriente en el generador. Pero es mucho más durable en general un sensor de corriente en comparación con un sensor de velocidad, porque el sensor de velocidad es un elemento mecánico que requiere o que tiene que medir movimiento mecánico. Es decir, es propenso a desgaste y es propenso a falla mecánica. En cambio, el sensor eléctrico no. El sensor eléctrico todo lo que va a hacer es medir la corriente que fluye por esa línea. Típicamente el sensor de corriente es una resistencia shunt, una resistencia muy pequeña, y a esa resistencia se adecua con un amplificador operacional que lo que hace es generar o medir la tensión en esa resistencia y con eso alimentar el sistema de optimización o el sistema, sí, el perturbador observer. Entonces, de esta manera
ya tenemos un sistema que automáticamente encuentra ese punto óptimo de máxima potencia y asegura que el generador eólico siempre está produciendo la máxima potencia posible para esa condición de viento en particular. En cambio, no importa, por lo tanto, entonces así la velocidad del viento cambie sustancialmente a lo largo del día y de la noche, nuestro sistema de control se asegura siempre que estemos extrayendo la máxima potencia posible de ese generador, lo cual reduce el tiempo de retorno de la inversión, es decir, vamos a tener un tiempo menor en el cual vamos a pagar el generador compensando la energía que dejamos de consumir de la red por una energía que está siendo producida por nuestro sistema eólico. Y esta es, digamos, la solución más óptima para un sistema eólico. Y en este caso hay que recordar que utilizamos un convertidor back boost porque este nivel de tensión varía sustancialmente. Ustedes vieron que, por ejemplo, para 80 volts, para 800 RPM esta tensión es aproximadamente como de 65 volts, pero para 1200 RPM esa tensión está por encima de los 100 volts. Con lo cual, si tenemos aquí unas baterías de 96 volts, pues vamos a tener tensiones superiores e inferiores a la tensión de la batería en las terminales del generador y por eso es que necesitamos utilizar un convertidor back boost.